humanos. Y eso respecto a la persona a quien le solicitó el permiso, ¿no? O la Sí, autorización para el sí, perfecto. Ya, efectivamente, doctor. ya. Y el segundo hecho, esto, como podemos ver, es la declaración jurada, donde hay una adulteración de la firma, hay una firma recortada, claramente ahí no se había firmado, y esto es el hecho, el demandante también lo reconoce y señala, se me ocurrió provisionalmente recortar la parte de la firma hecha por el cliente en el Ya, sí, reclamo lo estamos errado viendo ahora. y Ya lo estamos pegarla con viendo, la cinta. está bien, lo estamos leyendo. Eso Díganos, sería todo, explíquenos. doctor. Ya, Eso pero sería usted todo. dijo, y de las dos personas, de los clientes que también le habían dicho que tenía un tratamiento mal o un tratamiento un tanto que no era el correcto, sobre eso. Sobre esto solamente he adjuntado acá en mi PPT un resumen que fue en la carta de preaviso, pero también los reclamos obran en autos, doctor. Bien, muy bien. Vamos a escuchar otro. Si ya terminó usted, no sé, en todo caso concluye, doctora, sus agravios y vamos a pasar con la parte demandante. Eh, sí, doctor. Por lo antes expuesto, pedimos a su judicatura que esta sentencia sea revocada y sea declarada infundada en todos los extremos. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra la parte demandante. Adelante. Muchas gracias, señor vocal ponente, señor vocal de la sala. En virtud de nuestro derecho de contradicción sobre los agravios expuestos por la apelación, nosotros vamos a desarrollar y aclarar los hechos que sirvieron para establecer que el despido haya sido justificado y que obedece básicamente que el mismo sea determinado como un despido arbitrario y la correspondiente iniciación. En principio, fueron 4 faltas graves imputadas al señor demandante, que es el incumplimiento de obligación de trabajo que quebranta la buena fe laboral, la inobservancia del reglamento interno de trabajo, la presentación de una información falsa de una intención con la intención de obtener una ventaja y el faltamiento de palabras dentro del centro de trabajo. La sentencia analiza en principio las 2 faltas dentro de estas 4, que es el incumplimiento de obligación de trabajo que quebranta la buena fe laboral y el faltamiento de palabras dentro del centro de trabajo. En principio, sobre el primer término, le señala la sentencia como tal que el mismo, es decir, la falta grave, tiene que ser en un sentido estricto alineado a un incumplimiento de obligaciones según la función del señor demandante, que en este caso fue como supervisor comercial y que el mismo no ha sido acreditado. También atiende que el mismo no puede ser de un contenido genérico como tal. En el presente proceso, como en esta calificación, según la carta de despido, no se denuncia ningún tipo de incumplimiento de obligación que quebranta la buena fe laboral alineado a la función del propio demandante. En los hechos, señor magistrado, sobre lo que sitúa el análisis de la sentencia y lo que ha sido calificado como tal como imputación en la carta de despido, se señala que el 11 de marzo del 2022, la señora Stephanie Díaz Ruiz, jefe de gestión de personas como tal, informa al banco que el señor demandante supuestamente faltó el respeto al señor Saúl Sánchez, quien es asistente de tiempos como tal, y que le indicó que no tiene criterio como tal y que parecen de recursos inhumanos. Pese a la negativa del señor demandante y que negó haber alzado la voz o establecer algún tipo de calificativo directo al trabajador Saúl Sánchez que pueda denigrar su dignidad, el contexto real de esta reunión era el siguiente, señores vocales de la sala, que el señor demandante se acercó como tal ese día al área de recursos humanos para proceder como tal a establecer el permiso de salud el que él mantenía al día siguiente, que era el 12 de marzo del 2022. Ante este evento, el área de recursos humanos le señala una respuesta de conformidad indicándole que tiene que establecer con 72 horas de anticipación, cuando el reglamento interno de trabajo como tal señala que se puede calificar o se puede proceder estos trámites con 24 horas de anticipación. Asimismo, también lo que está situado a folio 259 del expediente electrónico, que puede ser establecido dentro de las 48 horas. Es decir, el proceder como tal. Finalmente, ¿cuál es? O sea, ¿qué defiende usted? Ha hecho referencia a 72 horas, 24 horas, 48 horas total. ¿En qué regulación usted estaría haciendo la defensa de su patrocinado? ¿Cuál de ellos? En principio, señor magistrado, sobre lo que sitúa el Reglamento Interno de Trabajo en su artículo 33. Señala ¿Cuál que es? el permiso puede presentarte durante las 24 horas anteriores. Y Muy bien. la sentencia también recoge algo puntual, que a folios 259, el propio comunicado del banco señala que el permiso también puede establecerse dentro de las 48 horas. Entonces, el agravio supuestamente de coordinaciones establecidas o la respuesta que se le enfocó al señor demandante de decir que debe ser tramitada con una antelación anterior a 72 horas es totalmente incorrecto. Nosotros de este punto, señor magistrado, queremos observar que en la carta de despido señala que existe un reporte del señor Saúl Sánchez en la que acredita como tal la agresividad
o el hecho alterado de la conducta a él mismo y no ha sido adjuntado en la prueba, en el proceso más que nada. Cita también en la carta de despido, como tal, que en repetidas oportunidades el señor Saúl Sánchez pudo comprobar que el señor demandante cuestiona su trabajo y esto no ha sido acreditado en este proceso, ni mucho menos en la contestación de demanda. También hay una manifestación de la señora Carla Mizunaga, asistente social, que dijo como tal que el término de recursos humanos, el término de recursos inhumanos fue establecido como tal desde su punto de vista del señor demandante a todo el área. Y esto ni siquiera obra ningún reporte, ni siquiera hay una prueba por parte de la señora para poder generar credibilidad. Asimismo, señor magistrado, sobre el término de esta segunda falta grave, que es el advertir un faltamiento de palabra como tal, la sentencia recoge algo muy puntual, que no se advierte que el mismo haya sido dirigido a una sola persona, que en este caso es el señor Saúl Sánchez, no ha sido individualizado como tal a una persona o autoridad. No evidencia también un hecho denigrante impropio de una magnitud para poder establecer como tal la falta grave y que no ha quedado demostrado el faltamiento de palabra verbal y el agravio de otros trabajadores. Quiero de este punto concluir, señores vocales de la sala, que nosotros en nuestro escrito del 11 de septiembre del 2023, en virtud a la carga probatoria, exigimos a la demandada básicamente que presente manual de funciones del asesor comercial para establecer qué tipo de incumplimiento en estricto se estableció en este proceso y no lo han presentado. También exigimos como tal la declaración testimonial del señor Saúl Sánchez, supuestamente agraviado en el juicio y que tampoco no fue aportado por parte de la demandada, ni mucho menos obra en el proceso informes de las supuestas personas que han podido observar este tipo de faltas graves, que es el señor Saúl Sánchez, supuesto agraviado, Carla Mizunaga, que es la asistente social, Stephanie Díaz Ruiz, jefe de gestión de personas, incluso en la carta de despido se hizo mención a la señora Erika Castillo, gerente de agencia. No habrá ningún informe como tal, ni mucho menos prestación de declaración en audiencia para generar credibilidad de sustento de estas dos faltas graves. Quiero culminar sobre el siguiente punto, señor magistrado, sobre el tema de la siguiente falta, que es la supuesta información falsa al empleador con la finalidad de obtener una ventaja. Esto en virtud a que se estableció que sustituyó una firma con la ocasión de generar una ventaja como tal al señor demandante. Y esto es falso porque de la atención de la cliente, la señora Diana Montero Velarde, ella misma indica en un documento, una declaración jurada adjuntada en este proceso, que se trató de un documento que hizo la cliente, pero que firmó en un documento errado y estaba pendiente su regularización en la suscripción del formato correcto. El señor demandante, en coordinación con la señora, con la señora cliente, señaló que si... O sea, usted sostiene que el error es de la cliente, No. de haber firmado un documento que no correspondía. Usted dice, pues, el error es de la cliente, dice, al haber firmado erradamente, por eso le digo, ¿firmó erradamente o su cliente, su patrocinado es el que le hizo, de alguna manera, no hizo bien las cosas? ¿Cómo es el tema? El sustento como tal de haber firmado un documento errado está de la manifestación de la propia cliente en un documento adjuntado en este proceso, que es una declaración jurada. O sea, el cliente es el que firmó erradamente, no sabía lo que estaba firmando. Correcto. Y entonces, pero el demandante, al observar este error en la omisión como tal, estableció la adhesión en un documento adicional con la firma del cliente de manera provisional. Y esto en coordinación con la cliente. Entonces, no se evidencia como tal un ánimo de, como dice, de generar un perjuicio o de obtener una ventaja. Si, todo ello se situó básicamente y fue subsanado entre la cliente y el demandante para generar credibilidad que la falta grave establecida en esto es totalmente impropio y que no ha sido probado, ni mucho menos la ventaja que ha sido advertido. Quiero terminar también de este punto, señor magistrado, es que si el demandante en esta ocasión pudo haber tenido una indisciplina, ¿cómo quedó el trámite? ¿Acaso se quedó nulo? No se quedó nulo. Siguió su decurso. ¿Existe una queja de la cliente también? Tampoco. No existe ninguna queja reflejada de la conducta en la atención del señor demandante para generar credibilidad que haya existido una indisciplina. Ni mucho menos existe una falsificación de adulteración de documento que, propiamente dicho, la propia cliente estableció básicamente que el mismo fue subsanado. Termino solamente sobre el tema de la inobservancia del reglamento interno de trabajo citado en el artículo 65, 74, 156 y 163, los cuales ni siquiera han sido probados como tal y son totalmente injustificados. Más aún, señor magistrado, la demanda ni siquiera junta el reglamento interno de trabajo para establecer cuáles son los calificativos o los supuestos ordenamientos supuestamente incumplidos por la parte demandante en este proceso. Con ello, señor magistrado, culmino mi contradicción y requiero que la sentencia sea confirmada en los extremos. Muchas gracias. Muy bien. A ver, señorita Maldonado, ¿no le han dado al señor el reglamento ni el manual, digamos, para que pueda conocer
digamos, todas sus facultades o las atribuciones que tienen el cargo. ¿Eso es verdad? No, no es verdad, doctor. Lo que creo que dice el colega es que en autos no obra el reglamento interno de trabajo. Por eso no lo hemos Pero en todo caso, ¿o sí? sí, nosotros hemos acompañado en la carta de preaviso de despido, si no me equivoco, doctor, déjeme que estoy viendo el folio, nosotros acompañamos el cargo de entrega del RID al demandante. O sea, no Ya, puede pero negar aquí que el no expediente no conoce. está, en el expediente. Sí, sí está, doctor, está Sí está. acompañado como anexo de esta carta. Ahorita le digo cuál es el folio. En la página 10 de nuestros anexos de la contestación, no sé si quiera que comparta mi pantalla nuevamente, se puede ver el nombre. No, nada más, vamos ya con el tiempo que ya no, dígame, si está entonces, nada más, suficiente Sí con está, usted. doctor, Ya sí muy está, bien. doctor, efectivamente. Después, alega de que el trabajador, la cliente le habría entregado erradamente un documento y el trabajador ha, digamos, de alguna manera posibilitado que ese reclamo siga su trámite. ¿Cuánto tiempo tiene el demandante? ¿Cuánto tiempo tiene prestando servicios? A ver, disculpe. Señor Caicho, ¿cuánto tiempo tiene usted prestando servicios? ¿Qué tal? Señor juez, casi, bueno, 9 años y medio. ¿Sí? 9 años y medio. Lo que sí Ya, quería... en una función, no es para que usted, digamos, de alguna manera exponga. Usted solamente es para las preguntas, por favor. Señor Caicho, entonces, 9 años en la misma función. sí, claro, asesor comercial. Ya, Pero, pero lo del cliente, ¿usted erró o erró la cliente? ¿Quién erró? claro, yo quería hacer una aclaración en ese término, ¿no? Lo que pasa es que a- yo ingresé un reclamo por parte del cliente, que era por un consumo no reconocido, ¿no? Entonces, eh, anterior a este cliente había un reclamo similar, con la misma petición, y en el registro, en el aplicativo, quedaron los datos del cliente anterior. Entonces, Ya. cuando la señora Montero me comenta todo ¿no? su reclamo, todos los argumentos, yo ingreso en el sistema, todo el argumento, y bueno, lo, Imprímelo, se imprime el otro, imprime el claro, otro, claro, lo imprimí con los datos del señor anterior, ¿no? ¿no? Si lo Entonces, firma. correcto, y a la hora que yo lo imprimo, lo firma la señora, pero yo a las 2 horas, a la hora que estoy ordenando mis documentos, me Claro. doy cuenta de que no coincidía, pues, ¿no? Entonces, ahí donde yo la llamo a la cliente, ¿no? Y la cliente me dice, sí, entonces más tarde voy, o si no, mañana temprano, ¿no? Muy Es bien, por eso está que bien. Está bien, realmente hago. señor. Está mucho más claro que lo anteriormente señalado. Está mucho más claro. Ya. Señorita Maldonado, dice que sobre esto, ¿y en qué manera le causa perjuicio a su representada, más allá, perjuicio, ¿no? Es lo que dice el abogado de la parte demandante, que no le ha causado ningún perjuicio el hecho de que, si bien es cierto el reclamo, tiene una hojita pegada, acaba de exponer el señor Caecho cuáles han sido las razones, ¿cuál ha sido el perjuicio que le causaría a la demandada más allá de la calificación del despido? ¿Hay algún perjuicio económico, algún tipo de perjuicio que usted pueda sustentar? Doctor, lo que señala el demandante que habló con la cliente, que coordinó con la cliente, ninguno de los superiores, ni jefes, ni encargados sabían eso. Imaginen el supuesto que la cliente no lo reconozca, no ya se había puesto de acuerdo con él, nos puede presentar un reclamo y crear un posible perjuicio a la empresa. Entonces, no podemos basarnos en supuestos, creo yo, sobre todo si no hay una prueba que acompañe esto. Dígame cuál sería el perjuicio. Yo entiendo, o sea, pero para todos nosotros, como vamos a decidir 3 personas, Ujú. necesitamos ver, digamos, cuál es el perjuicio. Entiendo tu posición, porque lo que usted está señalando es de que habría efectivamente la parte demandante haber hecho un acto en donde ustedes lo desaprueban de alguna manera, no inconsultamente. Pero más allá, ¿cuál sería? ¿Hay perjuicio? O sea, ¿ustedes han alegado algún perjuicio al momento del despido, de remitir la parte de despido? ¿Han Eh, ustedes anunciado eso?
Doctor, el perjuicio en este caso, porque ya hemos tenido casos parecidos, sería una posible denuncia de la demanda de la cliente en Indecopi, incluso que esto sea fiscalizado por la SBS, que es la entidad que fiscaliza el banco, y pueda crearnos alguna multa, ¿no? Muy bien, señorita Maldonado, puedo ver en el expediente que hay un documento presentado por por el cliente, o por la cliente, haciendo ver de que ella refiere que incluso iba a viajar, me parece, al extranjero, pero se ha acercado ante la llamada, parece ser del demandante, y ella ha acudido y ha suscrito, haciendo ver que en efecto ella había solicitado ese reclamo, ¿no? ¿Eso es verdad? ¿Es una declaración jurada de la cliente? Ya. Sí, Pero doctor, lo han ingresado en el sistema. hay una declaración jurada de la cliente, es verdad. ¿Eso es judicialmente o lo han presentado en el sistema suyo de RIPE? RIPE, ¿no? Tanto nos dice que no hay queja, tanto es así que dice que se ha hecho el trámite, no ha habido nada. Se ha No, atendido, esta ¿no? declaración la juntó la parte demandante en su demanda. Ya, señor abogado, ese escrito de la parte del cliente, ¿eso lo han presentado ustedes como medio de prueba aquí o eso ha sido parte del trámite administrativo que siguió la clienta ahí de reclamación? En el proceso, doctor. En este proceso. Ah, proceso. Sí, Muy doctor, bien. quiero, si me permite, aclarar algunos puntos, doctor, por favor. No, repito. Gracias. Sobre el tema de la información como tal que no ha sido desplegada supuestamente a una supervisora, la misma cliente en la declaración jurada señala que cuando subsanó este hecho, se acercó al área de la supervisora del señor demandante para poder aclarar cualquier tipo de supuesto y que no ha sido atendido. Es decir, tanto el demandante como tal y la señora cliente tuvieron la oportunidad de informar a la supervisión, pero la cuestión es que no hubo ningún tipo de atención y así ha asistido la sentencia. Quiero terminar, señor magistrado, sobre los dos tipos de sanciones que se han adjuntado en la carta, en este hecho, donde señalan que son lo mismo lo que configura la falta grave. En principio, la queja del 4 de septiembre del 2021 del reclamo Patricia Alvarado fue rechazado y negado y no tiene nada que ver con este proceso. Es más, señor magistrado, esto está en discusión en un proceso judicial número 2027-2022, es decir, no tiene nada que ver con este proceso. Y el siguiente, que es el tema del 15 de diciembre del 2021, reclamo por parte de Julio Enrique Narro Erazo, evidentemente no hay ninguna prueba contundente que pueda acreditar esta versión o aseveración de este tipo de sanción. Gracias. Muy bien. Nuestra señora presidenta, si va a hacer una pregunta. ¿Para? ¿Ninguna, doctor González? Muy bien, muchas gracias. Comunico a las partes concurrentes de que vamos a expedir la resolución respectiva dentro de los 5 días posteriores a la celebración de la presente audiencia. Será notificada en la casilla electrónica que han señalado. Tengan ustedes muy buenos días. Buen día, hasta luego, señor. Muchas gracias, hasta luego, doctor. Buenos días.